Bienvenidos al canal Aprendiz NDT. Nuestra misión es mejorar tus oportunidades laborales y potenciar tu desarrollo profesional en pruebas no destructivas, soldadura y control de calidad. Ahora que ya tenemos nuestro equipo ajustado o estandarizado, vamos a verificar algunos espesores y vamos a repasar un poco más de teoría. Bien, en esta pantalla, como lo puedes observar, tengo tres señales diferentes. ¿Okay? Tengo tres señales. Tengo una que está cercana a la división 10, la que está cercana a la división 5, y además tengo esta del lado izquierdo, en esta parte cercana al 0. Recordarás que esto es el ancho del pulso inicial y se llama campo muerto, y es normal, aunque yo haya estandarizado y esté ajustado mi equipo, yo sigo viendo el campo muerto. Tengo esta como primera señal, que es el reflejo de la pared posterior, la que representa el espesor, y esta otra es su múltiplo de esta de aquí, su rebote o su múltiplo, y generalmente debieran ser equidistantes, es decir, siguiendo un poco con la lógica, si yo muevo esta compuerta, aquí estoy en el espesor de 25 milímetros, si yo muevo esa compuerta hacia el múltiplo de ese espesor o de esa señal, a su reflejo o a su múltiplo, vamos a ver cuánto me da. Me debe dar muy cercano al doble, son 48.8 milímetros. Entonces es equidistante, es el doble. Ahora bien, si yo quisiera medir algo más grande o más grueso, por ejemplo, voy a colocarme en la altura de este bloque, que por cierto este bloque se llama IIW, bloque IIW. En esta altura, en esta dimensión, tiene 100 milímetros. Ahora observa, yo coloco el transductor en esta dimensión de 100 milímetros y no observo su reflejo, no observo la señal. ¿Cuál es la razón? Aquí sí veo señales, aquí ya no. La razón es que está recorriendo 100 milímetros y el rango que yo tengo en la pantalla no me alcanza para poder visualizar eso. Entonces yo tengo que regresar al menú donde se ajusta el rango y debo mover el rango porque solamente alcanzo hasta 50 milímetros y yo quiero medir 100 milímetros. Entonces yo tengo que aumentar el rango. Puedo ponerle incluso más de 100 milímetros. Ok, vamos a colocarle a propósito para jugar un poco con los rangos. Vamos a dejarlo en 200 milímetros de rango. Listo, 200 milímetros. Ahora voy a ir a la compuerta, voy a moverla para leer esa señal y para que observes lo siguiente. Ahora sí, ya estoy recorriendo 95 milímetros, ¿sí? Esta lectura no va a ser tan exacta porque yo calibré con espesores de 19 milímetros y de 25 milímetros y aquí estoy recorriendo una distancia muchísimo mayor. Entonces tendría que hacer una calibración con espesores más grandes o con múltiplos de espesores para que esto fuese más exacto. Pero bueno, quiero que observes ahora y pongas un poco de lógica con lo que hemos visto hasta ahora esta pantalla. Voy a aumentar un poco de ganancia al propósito y observes. Son 200 milímetros de rango hasta aquí. Tengo mi campo muerto, tengo mi primera señal que proviene del espesor.
y tengo otras señales más pequeñas aquí al lado. Estas de aquí son 3 señales. Esas no son múltiplos del espesor, porque recuerda que son equidistantes. El múltiplo de este espesor de 95 milímetros debe estar cercano a la división 10, porque mira, el primero sale cercano un poquito antes de la división 5. Entonces su múltiplo de este, o su rebote, es este que tenemos acá. Ese es equidistante. Pero entonces estos 3 señales que están después del espesor, ¿de dónde provienen? Si aquí yo no tengo algo que me obstruya, no hay ni barrenos ni nada. Además que si tuviese yo barrenos, saldrían en esta zona, no después. Entonces, ¿de dónde provienen estas? Bien, estas provienen de rebotes que tengo en las paredes de este bloque por el cono que hace el sonido. Recordemos que el sonido no es totalmente paralelo o lineal, sino que tiene divergencia. Entonces, si lo viéramos desde este punto de vista, aquí el sonido hay una distancia que se llama campo cercano y otra que se llama campo lejano. Entonces, en el campo lejano hay divergencia del sonido. Entonces, esa divergencia hace que choque con estas paredes, y por conversión de modo, muchos de esos rebotes o choques se convierten en otro tipo de ondas que ya no son longitudinales, pasan a ser transversales. Esto sucede porque tengo estas paredes muy cercanas y mira el tamaño del transductor. Entonces la divergencia me afecta, por eso tengo aquí muchas señales. Eso es por divergencia. Ok. Ahora también vamos a ver cómo se comporta. Voy a bajarle el rango nuevamente. Vamos a bajarlo a 100 milímetros. Lo voy a dejar en 100 milímetros. Ok, tengo ya 100 milímetros. ¿Sí? Ese es el nuevo rango que tengo. Y ahora vamos a observar cómo se verían un reflector. ¿Sí? Un reflector. Voy a colocar el transductor en el espesor de... Ahí me está dando 95 milímetros. Entonces desde este 0 hasta esta señal, ahí estoy representando el espesor de esta sección del bloque. Ahora voy a recorrer el transductor hacia donde está un reflector o un barreno de referencia. Aquí tengo el espesor y aquí tengo un reflector. Aquí tengo un reflector interno. Me voy a regresar. Espesor sano, su reflejo de pared posterior. Me muevo hacia acá y ya me sale una señal adicional en esta zona. Entonces es un reflector interno, que es un reflector o un barreno que tengo en esta zona. No sé si se alcanza a ver por acá. Tengo 3 reflectores. Ahorita encontré el primero, el más pequeño. Son tres tamaños diferentes. Misma profundidad, pero tamaños diferentes. Ahora también quiero que observes lo siguiente. Voy a colocar la ganancia al 50 decibeles. ¿Okay? Observa el tamaño de la señal del reflector más pequeñito. Mira su altura. Si yo quiero saber la profundidad de ese reflector, tengo que ir al menú de compuerta y llevar esa compuerta a esa señal que quiero leer o que quiero saber su profundidad o su trayecto. Ok, entonces ahora sí, mira, me dice aquí, bueno, desde la superficie hacia donde inicia ese reflector tienes 30 milímetros. Entonces
Aquí tengo una regla que de un lado tiene milímetros y de la otra tiene pulgada. Entonces lo verificamos y sí, aproximadamente es la profundidad a la que está. Aquí tenemos 3 centímetros, 30 milímetros y la profundidad aproximada a la que está ese reflector. Ahora observa lo siguiente. Mira en qué posición está saliendo la señal y mira su altura. Ahora voy a continuarme moviendo para detectar el otro reflector. Y ahora quiero que observes su localización en la escala horizontal y su altura. ¿Sí? La localización o su profundidad es la misma. Mira, voy al siguiente. Me da 30 milímetros también. Pero su señal es más grande. ¿Sí? Su indicación o señal es más grande porque el reflector es más grande ahora. Si yo me voy al siguiente, está a la misma profundidad de 30 milímetros, pero su altura aún crece más, porque este aún es más grande, entonces mientras más grande sea el reflector, su señal va a ser más grande. ¿Okay? Ahí tengo el reflector más grande de los tres, uno mediano y un reflector más pequeño, todos a la misma profundidad. También vamos a observar lo siguiente. Aquí yo tengo, con el rango que tengo, que son 100 milímetros, coloco el traductor en un espesor de 25 milímetros, tengo muchos reflejos, muchas repeticiones o muchos rebotes por el rango que tengo. Aquí tengo 25, mis primeros 25 milímetros, 50, 75 y este representa 100 milímetros de recorrido, pero son rebotes de este mismo espesor. Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo más. Ahora voy a tratar de detectar este plástico o plexiglas que tengo aquí. Tengo allá el espesor, ese es el reflejo de pared posterior. Vengo avanzando y ahora esta señal proviene del plástico, ¿sí? Pero si yo sigo avanzando, tengo una señal más. Entonces, ahora, ¿cómo interpretar esto? Esto proviene del plástico, ¿sí? Y esta señal que está más cercana proviene de un barreno que tengo aquí, y esto de aquí obviamente es campo muerto. Vamos a ver a qué profundidad aparentemente tengo ese reflector o ese barreno. Y me dice 14, bueno, 15 milímetros. Vamos a dejarlo cerrado en 15. 15 milímetros desde la superficie hacia donde inicia ese reflector. Eso es lo que me dice aquí. De acuerdo a la presión que yo ejerza, me marca 14,8 o en ocasiones 15 milímetros. Vamos a dejarlo cerrado en 15. Entonces, yo tomo mi regla, que en este caso lo tengo en milímetros, para verificar. Y efectivamente tenemos 15 milímetros. 15 milímetros de profundidad a la que está este barreno. 15 milímetros. Y aquí lo tenemos. Son los 15 milímetros que recorre. Okay. Ahora tenemos esta estandarización que hice entre 25 y 19 milímetros. Vamos a regresar a un rango más pequeño. El velocidad y el cero o el propio delay ya no los muevo porque estaría desajustando mi equipo. Eso ya no
pero el rango sí lo puedo ajustar y no se descalibra. Voy a llevarlo ahora a un rango de 50 milímetros. Recuerda, velocidad y 0 ya no los muevo. Ok, ahí tengo mis 50 milímetros de rango. Voy a bajarle un poco de ganancia, voy a dejarlo en 30. ¿Ya? Entonces, voy a mover mi compuerta para leer esa señal del espesor. Y ahí está, ¿no? 25 milímetros. 25 milímetros de recorrido. 25 milímetros. Ahora, yo calibré, estandaricé con un bloque de acero al carbón. Ok. Vamos a verificar otro material, por ejemplo. Aquí yo tengo una material base, una plaquita de aluminio. Esto es aluminio, que tiene un espesor nominal de 9 milímetros. 9 milímetros. Entonces, vamos a ver cuánto me da allá de lectura. Necesito acoplante, obviamente. Y vamos a ver. Tengo muchos reflejos, muchos rebotes, porque el espesor es delgado y el rango que tengo es grande. Yo debo ubicar la primer señal, primer reflejo, para ver el espesor. Ok. Y sería ese de ahí. Vamos a bajarle un poco más de ganancia. Acá es el pico y ahí lo tenemos. Este es el campo muerto y este es el espesor del aluminio, pero no me lo da exacto. Me está dando más del espesor nominal que tiene. Y eso es normal porque yo calibré con un acero al carbono y estoy midiendo aluminio. Como tienen velocidades diferentes, entonces la lectura no es exacta. Tendría yo que estandarizar con un bloque de aluminio para que esta lectura me la diera exacta. Entonces es importante la diferencia de velocidades. Por lo tanto, si vas a medir espesores o a examinar una pieza de cobre, por ejemplo, pues tu bloque de referencia debe ser de cobre. Si vas a examinar materiales plásticos, pues tu bloque debe ser de material plástico también. Dependerá entonces del material que vas a medir. Ahora aquí tenemos otra pieza que es una pieza no metálica. Y esta tiene un espesor nominal de 25 milímetros. Físicamente tenemos un espesor nominal de 25 milímetros. ¿Sí? Es una pulgada o 25 milímetros. Una velocidad totalmente diferente al acero con el cual estandaricé, pero vamos a jugar un poco con esto. Y ahora miren, ni siquiera aquí tengo señal. ¿Cuál crees que puede ser la razón? En acero, ahí lo tenemos. Aquí tengo 25 milímetros en ese acero al carbono. Y aquí también tengo 25 milímetros. Pero si yo coloco esto, no tengo señal. Y aquí sí. ¿Cuál crees que sea el motivo? Voy a colocarle de rango 100 milímetros y voy a subirle ganancia. Y ahora ya tenemos señal. ¿Ok? Entonces, mira, aquí tengo 25 milímetros físicamente. Vamos a ver qué dice la compuerta. Vamos a ver qué dice la compuerta digital. Y quiero que observes el espesor que me está dando este material. Me está dando 60
60 milímetros, cuando realmente tiene 25. Otra vez, la diferencia es la lectura errónea que me está dando es por la diferencia de velocidades entre el bloc de calibración que utilicé y la pieza que estoy midiendo. Entonces, si queremos examinar ese tipo de materiales no metálicos, tenemos que estandarizar con este mismo tipo de material, tener un bloc de pasos o dos espesores diferentes de este mismo material, porque si no, pues mira, la lectura es totalmente diferente, nada que ver, nada que ver. Vamos a aprovechar este material que tengo porque tenemos dos barrenos aquí. Ahorita no nos interesa el espesor porque no es el exacto. Quiero ver cómo se comporta. Ese es el espesor, el reflejo de pared posterior, ¿sí? Y después me desplazo y lo que observes, tengo un barreno y es esta señal que está saliendo de este lado. Si yo me sigo moviendo, desplazando, hay otra señal. Aquí la tenemos. Esta es de uno de los barrenos, el más cercano. Este es el que está intermedio y este es el espesor. Eso es lo que tenemos físicamente. Tenemos el espesor y dos barrenos. Y tienes que observar cómo se comporta el oscilograma, las señales, espesor, uno de los reflectores y ahí viene otro de los reflectores. En algún punto el haz de sonido alcanza a abrir, tenemos divergencia. Entonces, en esa divergencia alcanzamos a distinguir los dos reflectores y además el reflejo de pared posterior. Comparten energía, es decir, si yo solo detecto el espesor es una señal un tanto más grande, pero si me voy hacia acá salen pequeñas, pero salen las tres. Entonces tengo una resolución aceptable, ¿no? Porque si me alcanza a distinguir entre estos dos barrenos que están cercanos uno del otro. También la resolución de este transductor la podemos verificar también en el bloc IW que estoy utilizando para este ejemplo. Y un repaso rápido. Yo estoy con un rango de 100 milímetros, ¿no? Esta es mi señal, el trayecto más grande. Aquí este bloc al propósito tiene una muesca en la parte de abajo. Quiero que observes esta muesca y voy a detectar aquí tres señales porque tengo una muesca, un espesor grande, un espesor intermedio y uno más pequeño. Me voy a colocar sobre esa muesca, voy a bajar un poco la ganancia. Inclusive voy a aumentarle un poco el rango para alcanzarlas a ver adecuadamente. Vamos a darle más de 100, 150. Ok. Entonces ahí tengo el espesor. Aquí estoy detectando un espesor más delgado, pero en algún momento voy a detectar otra señal que está aquí y además la del espesor, ¿sí? La del espesor. Esa es la muesca, esta de aquí. Entonces, en ese punto estoy detectando tres señales. Y me refiero a estas tres. Voy a ampliar la pantalla. Me refiero a estas tres. Esa es la del espesor. Y estas dos provienen de la muesca. Entonces, esta es una buena resolución, es aceptable. Porque la frecuencia que tengo es intermedia, son 5 MHz. Entonces, eso es resolución. Cuando la combinación entre transductor
y equipo te diferencian entre señales que están cercanas una de la otra. Es decir, tengo un reflector que si fuera mala su resolución, estas tres las juntaría y me haría una sola. Pero si me las diferencia, entonces es una buena resolución. Muy buena resolución. Y por último, para terminar esta demostración, este bloque aquí tiene un plástico, un plexiglas, un acrílico, ¿sí? Que es menor físicamente es menor a 25 milímetros, a 1 pulgada este plástico o este acrílico. Si yo coloco el transductor sobre este material que tiene menos de 25 milímetros o menos de 1 pulgada, ¿sí? Voy a llevar la compuerta hacia esa señal para que me dé lectura. Quiero que observes cuánto me está dando, 47 milímetros, cuando realmente tiene, de hecho, menos de 25 milímetros, ¿no? Pero me está dando 47. Y nuevamente, ¿cuál es la razón? Esa es la diferencia de velocidades, ¿sí? Del material con el que calibré y el material que estoy tratando de medir. Voy a mover la compuerta a mi espesor de 25 milímetros. Pues aquí sí me da una señal exacta, porque calibré con este espesor, calibré con este material y estoy midiendo una dimensión de 25 milímetros. Cuando yo aumento ganancia, obviamente esas señales crecen bastante, y cuando bajo, disminuye. Este ajuste de ganancia dependerá del estándar que estemos utilizando. Algunos piden cierta altura de este reflejo de pared posterior, algunos piden menos, algunos piden más. Algunos toman un reflector de referencia y te piden que lo lleves al 80%, por ejemplo, o al 75%. Entonces esto va a ser del estándar procedimiento que estemos utilizando. Y esa es la calibración con el recto, un cristal y algunas demostraciones de la teoría. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video y comparte con tus amigos. Contáctanos en www.pndsmexico.com. Y si quieres seguir aprendiendo, búscanos en Spotify y TikTok como Aprendiz NDT.